Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el manejo adecuado del método gramático histórico. Tenemos la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez. Mi pastor, bienvenido y si nos ayuda con su cargo, experiencia. Claro que sí. Bueno, soy pastor principal de la Iglesia de Dios Torrefuerte Valle de los Chillos y también soy secretario general de la Iglesia de Dios en Ecuador. Tengo ya más de 16 años de experiencia ministerial junto a mi esposa y es un gusto poder estar ahora aquí. ¿Qué hace en sus tiempos libres, Jacobo? Cuéntenos, ¿y cuál es su pasatiempo? Bueno, tiempos libres o pasatiempo como tal. No lo tengo, tal vez coleccionar algo o armar o construir o algún deporte, no lo practico como tal, pero sí disfruto mucho de un buen viaje junto a mi familia. Eso rescatamos mucho, tal vez de estar en alguna localidad, visitar alguna ciudad, compartir los cuatro. Eso yo creo que nos ha llevado a constantemente estar recordando. Recientemente, la semana pasada estuvimos justamente, tal vez no fue un paseo, pero estuvimos compartiendo una grata actividad junto a la familia. Y eso nos ayuda sobre todo a tener presente. Muy amable. Vamos entrando en materia. ¿Conoce el método gramático histórico? ¿Cuándo y dónde lo conoce por primera vez? Sí. Conozco del método gramático histórico, el cual es fundamental y esencial, sobre todo para el estudio del sagrado texto, que es en lo cual se aplica o lo aplico. Y bueno, la primera vez que lo conocí o aprendí del mismo fue en mi primera, podría decir yo, etapa de formación, que fue en el seminario sudamericano. Que lo aprendí sobre todo con los profesores de materias como hermenéutica, exégesis y otras ramas que nos enseñaron sobre todo para aplicar diferentes formas o maneras de enriquecer el, el, el el, enriquecer nuestros sermones, enriquecer el estudio de la palabra. ¿Cuáles son las partes fundamentales del método gramático histórico? Uh, bueno, podríamos decir que las partes fundamentales, estamos hablando primero que tiene que ver con la parte gramatical. Esto tiene o está relacionado con el tema lingüístico, palabras, gramática, contexto, pasajes, paralelos, lenguaje de figuras, etcétera. Entonces estamos hablando que es la parte gramatical. Y cuando hablamos del histórico, aquí ya hablamos vuelta de la semántica, el sentido de las palabras, el análisis del contexto. Entonces, yo creo que, y esto es clave y es fundamental sobre todo para un adecuado análisis y estudio del sagrado texto. ¿Cuáles son las herramientas y las disciplinas que enriquecen el método gramático histórico? Ah, yo creería o sintetizaría que es primero el estudio de la palabra del Señor, estudio en todo sentido. Más allá de un simple devocional, es un adecuado estudio de la palabra. Como tratando de decir de herramienta y disciplina. Y segundo, una meditación contemplativa, porque claro, al yo entender, saber y conocer qué es lo que me dice el texto, tanto en lo gramatical como en lo histórico, debo meditar. ¿Y cómo esto lo pongo cómo esto lo traigo a mi contexto? ¿Cómo esto lo traigo al presente? Porque fácilmente me puedo quedar en el acontecimiento de ese momento, pero ¿cómo
enriquece mi vida en el presente. Entonces, aquí yo obviamente debo aprender a estudiar con el método gramático histórico, porque fácil puedo caer en, en no, o sea, aplicar en una manera irresponsable lo que el texto a mí me dice. ¿Cree que hay resistencia en lo pastoral ante la utilización de este método hermenéutico? Sí, sí, yo creo que tomando en cuenta que en un gran porcentaje de la pastoral falta formación. Ahora, no nos olvidemos que quienes nos anteceden o nos presiden en el ministerio son hijos de su época, son hijos de su época y obviamente por ahí podemos ver que existen muchos vacíos y en esos vacíos obviamente sí existe tal vez una resistencia en la utilización de dicho método, ya que han existido cuestionamientos, han existido señalamientos en donde existe un divorcio, una separación. Y claro, o sea, lo importante, lo interesante sería más bien que en vez de que exista una separación, tal vez exista la oportunidad de conocer, ampliar y enriquecer más la vida de los ministros. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el manejo adecuado del método gramático histórico. Hemos tenido la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez. Le agradecemos muchísimo por su excelente participación. Muchísimas gracias. A usted, querido profesor, muchísimas gracias.